Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a la palabra y tenemos algunos versículos aquí que son pasajes completos pero aislados unos de otros, porque tenemos un tema hoy que puso el Señor en mi corazón compartirles a ustedes. Entonces vamos a ir a diferentes partes de la Biblia. Creo que sería bueno que usted anote los pasajes, la cita bíblica, para que después lea completo el pasaje, pero creo que hoy sería bueno que usted lo vea el pasaje ahí en la pantalla. Si usted es rápido para buscar en la Biblia, pues hágalo, entonces sería bueno. Vamos a empezar con Génesis capítulo 40, algunos versículos de Génesis capítulo 40, que ahorita vamos a leer. Por ahora, lo que quiero hacer en la introducción, nada más decirles que estamos tan acostumbrados nosotros a que cuando vemos una película, nosotros que vivimos en esta generación de películas, ¿verdad? Que otros en otras generaciones nunca vieron una película, no sé, de 1900 para atrás. Empezaron con las películas mudas y todo eso, pero a nosotros nos llama la atención siempre, pues, los protagonistas de la película, ¿verdad? Todos quieren ser La Roca, ¿eh? Porque esos son los que nos llaman la atención, los bonitos. Nos centramos en los protagonistas de las historias, pero nunca nos ponemos a pensar en los extras. Imagínense ustedes una película sin extras, sin aquellos que intervienen en la película un minuto, nada más, pero necesitaban estar ahí, porque los protagonistas entraron en un restaurante y los atendió alguien en el mostrador, alguien tenía que atenderlos. O sea, esos son los extras o las personas que salen ahí en las películas, que también son muy importantes. Si vemos, si la vida cristiana nuestra es como una película, pues muchos de nosotros, lastimosamente, no somos los protagonistas. Hay otros que han sido más protagonistas que nosotros. Voy a hablarles, por ejemplo, del rey David, ¿sí o no? ¿A cuántos les gustaría ser el rey David, verdad? Pero piensan nada más matando al gigante, al rey David, porque mató a un gigante. Pero no hemos leído el pasaje que donde más bien más adelante a David ya un gigante lo iba a matar. Y si no es que un hermanito lo salva de que no lo maten, ¿verdad? Eso no, ahí no quiero ser David. Ni tampoco quiero ser David cuando pecó y le falló a Dios, ¿verdad? Pero esos son los ejemplos de hombres y mujeres de Dios que tenemos en la Biblia. Noé, Moisés, pero todos al final vemos que pasaron dificultades, fueron formados por Dios, no fue nada fácil. Y mucho menos cuando vemos protagonistas como Juan el Bautista. ¿A quién le gustaría ser Juan el Bautista? Que sabe que al final le van a cortar la cabeza, ¿no? Y muchos quisieran ser como el apóstol Pablo, pero también terminó que le cortaron la cabeza al apóstol Pablo. A Pedro terminaron crucificándolo y todo. Bueno, nos ponemos a ver esas cosas, pero todos quisiéramos ser hombres y mujeres de Dios. Esther, no se dice nada de que Esther muriera de alguna forma trágica, algo así. Pero es que era la reina. ¿Cuántas quisieran ser reinas aquí de Persia? ¿Sí? A mí me va a decir que no le gustaría estar 6 meses ahí sumergida en leche de no sé qué y 6 meses en rosas de no sé cuánto, de que la piel se le pusiera así como porcelana. Claro que sí les gustaría a las mujeres, pero que a ningún hombre. Pero, ¿verdad? Esos son los protagonistas que vemos en la Biblia.
Pero lastimosamente no somos nosotros protagonistas. Usted no es. Piense en un pastor o un evangelista de nuestro tiempo. Hablemos de Billy Graham, que es tal vez el evangelista más conocido y más usado por Dios, hablando en términos de ganar cantidad de almas. Billy Graham, ¿verdad? ¿Quién le gustaría estar ahí delante de un púlpito en un estadio lleno? No sé cuántas miles de almas ganó Billy Graham para el Señor. Esos son los protagonistas de nuestro tiempo. Y no voy a mencionar a nadie más. Imagínese otra persona que salen en tele ahí, o que son cantantes conocidos, que Dios los usa y que son pues conocidos y famosos en el ámbito cristiano. Vea que no les dije artistas, porque para mí esos no son artistas. Algunos sí son artistas, eso sí, hay algunos sí muy artistas, pero otros no, son siervos de Dios, son salmistas, son personas que le sirven al Señor, que no hay que perder de vista eso. Bueno, nosotros creemos que Dios solo puede usar a personas, entre comillas, importantes, y todos, como les dije, quisiéramos ser esos importantes. En esta película donde el Señor es el director, Dios es el director de la película, y entonces nos da el papel que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Y aunque usted salga en el anuncio, como salí yo en el anuncio de Movistar, ¿se acuerdan del anuncio de Keylor Navas? No se acuerdan, ¿no? No me hice famoso yo, ¿no? Pues sí, fui famoso porque Keylor Navas vino a tocarme la puerta de la casa. Entonces yo no le abrí, le abrió la pastora. Ella se hizo más famosa que yo, ¿verdad? Yo ahí nada más estaba con cara de bobo, ahí era extra, ¿verdad? en ese anuncio. Ahí de relleno estaba. ¿Quién será ese baboso que sale en ese anuncio? Era yo. ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, algo me echaron, sí, algo me echaron, ¿verdad? Pero el protagonista era Keylor Navas, lo siento mucho, en ese, ¿cómo se llama? En ese anuncio, y Brian Reese, que salió ahí también. El punto es que, aunque alguno de nosotros, en esta ecuación de Dios, y en esta película de Dios, salga un minuto, o salga unos segundos en la escena, no importa, para Dios somos igualmente importantes. Si saliéramos 2 horas o 3 horas en la película, como Ben-Hur, 3 horas y resto, salió Ben-Hur en la película, ¿verdad? Charlton Heston. Ok, todos somos importantes, y le voy a poner algunos ejemplos, porque como decíamos, todos queremos ser Josué, todos queremos derribar murallas y hablarle al sol y la luna, etcétera, como hizo Josué. Pero no pasa así. No sé si usted se ha puesto a pensar en personas o en personajes como él. Alguien tenía que ser el dueño del establo donde María y José llevaron a Jesús para que naciera. La Biblia no lo dice, no dice nada. Había un mesonero por allá que no les dijo, no, seguramente no, aquí no hay campo, pero puede ser que incluso hasta el mesonero les haya dicho, bueno, no tengo campo para esta muchacha, pero está dando a luz, llevémosla al establo allá atrás, yo le hago un campito ahí y preparémosle, ¿verdad? Esa persona existió, ¿verdad? Pero nadie habla de esa persona. ¿Dónde nació? Nada menos que Emmanuel, el Dios con nosotros. Tenemos ahí como en poco los magos de Oriente que llegaron. No pensamos en que ellos llegaron y trajeron unos regalos muy costosos: oro, incienso y mirra. El incienso y la mirra eran especies costosas en ese tiempo, que sirvieron, además del oro, para solventar los gastos de emigrar a Egipto. ¿Acaso ustedes creen que es que tenían una cuenta en el Banco Nacional o en el BAC, María y José, y que nada más, bueno, vamos para Egipto, hagamos ahí una transferencia, o pidamos un Uber que nos lleve, no sé, o hagamos vamos al aeropuerto, nos montamos en un avión, ahí pagamos un avión privado o algo así? No, pues tuvieron que irse por años para Egipto y luego regresar otra vez a Nazaret. Mientras estaban allá, ¿qué hicieron? No conocían el lugar,
eran emigrantes en otro país. Y lo que les dieron aquellos hombres sirvió para ayudarles mientras fueron y mientras vinieron y mientras Jesús crecía. No les damos mucha pelota a los magos, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos ser también instrumentos en las manos de Dios, importantes. Yo digo que yo soy un instrumento en las manos de Dios, importante. El Señor me puso a mí aquí. No salgo en televisión, solo en anuncios con Keylor Navas, es lo más que he llegado. Pero algún propósito tiene el Señor y ha tenido el Señor conmigo aquí y con ustedes también, aquí en esta humilde ciudad, aquí en Pacagua. Aquí nos puso el Señor y seguro el Señor tiene planes de llevarnos a otros lugares también. Amén. Aunque no hayamos sido los protagonistas de la historia. Entonces, Génesis capítulo 40, vamos a poner varios ejemplos de esos, para que ustedes vean conmigo y le dejen que Dios les hable también de las cosas que pasaron. Cuando José lo habían vendido como esclavo, había llegado a la casa de Potifar, le salió aquella víbora que tenía Potifar en la casa, y entonces quiso morderlo la víbora, la esposa de Potifar, estoy hablando, ¿ah? ¿Sí? José, saben todos que cayó en la cárcel, y mientras estaba en la cárcel pasó lo que dice aquí. Versículo 1, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto, nada menos el copero del faraón y el panadero, el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, aquí lo dice, se jalaron una torta contra su señor el rey de Egipto. Eso dice el versículo 1. Y si usted conoce la historia, no se la voy a contar toda, usted se la va a tener que leer en su casa. El copero y el panadero tuvieron un sueño, etcétera, cada uno, y José los pastoreó y les interpretó el sueño. A uno no le fue muy bien, pero al otro sí, al copero. Incluso José le dijo, cuando salgas de aquí, anda allá y le hablas al faraón de mí para que me saque de este lugar, yo estoy aquí por una injusticia. La serpiente, ¿verdad? La culebra de Potifar. Y el versículo 21 dice, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, esto es el faraón, lo hizo volver a su oficio, y dio la copa en mano de faraón. Eso los restituyeron otra vez a este copero. No se sabe el nombre del copero. En el capítulo 41, versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Ve que se había jalado una torta. ¿Cuántos de aquí se han jalado una torta o varias? Ok, me acuerdo hoy de mis faltas, le dijo, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Ahora dice el versículo 12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ya todos conocen la historia de todo lo que pasó después en la vida de José. Pero este es uno de esos extras que no se le dan mucha pelota, el copero. ¿Era una buena persona el copero, así como muy bien bordado? No, ya vemos que no. Espero que se haya arrepentido después de lo que hizo. Pero Dios lo usó. ¿Para qué lo usó? Para que hablara de José ante el faraón. Aunque no lo hizo como José se lo pidió, 2 años duró para hablarle al faraón, pero es que todavía no había llegado el sueño. Cuando faraón tuvo el sueño, entonces este copero le dijo estas cosas que acabamos de leer aquí. Y entonces trajeron a José ante el faraón, y faraón lo declaró el gobernador de Egipto. Estaba sobre todo.
allá lo puso Dios. Pero Dios usó entonces a un copero con antecedentes carcelarios, ¿sí o no? Más de uno de nosotros puede decir, ¿qué va a hacer Dios conmigo si yo me he jalado cada torta, he hecho cada cosa? No tengo muy buena reputación en mi barrio, me conocen por esto y esto y esto, en mi trabajo hice algo que no tenía que hacer, me echaron. Y no, hay gente que cree que porque ha tenido un pasado que no ha sido muy bueno, se arrepienten de sus pecados, creen que Dios no los va a poder usar, pero Dios usa a personas como este copero. Este copero jugó un papel importantísimo en los planes de Dios. Entonces no importa si solo era un copero, también eso, no importa, copero, servía el vino, lo tenía que probar primero para ver si el vino no estaba envenenado, vea, hasta eso, para eso servía el copero. Qué triste hacer copero en ese sentido, ¿verdad? Si alguien le echaba unas gotitas de veneno, ahí el copero lo tenía que probar primero, si se moría, pues no se lo daban al rey. Ese era el trabajo del copero, el más importante. Pero no importa si era solo copero o si incluso en algún momento tuvo mala reputación, el Señor lo usó poderosamente a este copero para llevar a cabo su plan. ¿Sí o no? Entonces que el Señor usa extras también, no solo los protagonistas. El protagonista de la película aquí era José, ni el faraón, ni menos el copero. Pero Dios usó a este hombre para llevar a cabo su trabajo, su obra. Voy a mencionar algunos ejemplos. En Éxodo capítulo 1, versículo 15, mire, este me gusta mucho, porque Dios usó aquí a dos señoras. Versículo 15 dice, Éxodo 1:15, y habló el rey de Egipto, este es otro rey, muchísimos años más, después, unos 400 años más adelante, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Parteras. No era como por ejemplo hablar ahora de una gineco-obstetra. Qué toque. ¿Ah? Dije bien, sí. Bueno, entonces, estas eran las parteras, las que traían a los niños ¿verdad? A la vida. Las mujeres daban a luz por medio de las parteras. Todos saben, algunos de los que están aquí los dio a luz, vinieron al mundo por medio de una partera. Bueno, sigo leyendo, ¿verdad? Las parteras, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Cifra y Fúa. Tan interesantes esos nombres, no le pongan así a sus hijas. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, tuvieron temor de Dios, ¿verdad? Eran hebreas ellas, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, porque eso nos manda el Señor. Yo no tengo que hacer lo que el rey de Egipto me mande, yo hago lo que el Señor me manda, no el diablo. Sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, eso dice el versículo 18, y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. ¿Ve? Entonces, Dios, dice el versículo 20, hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Alguien había oído hablar de estas parteras? Sí. ¿Cuántos no habían oído hablar de estas parteras? No le habían puesto mucho cuidado. Hay gente que no le había puesto mucho cuidado a Cifra y a Fúa, ¿verdad? Bueno, Fúa. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Es que así es, los que sirven al Señor, los que están a disposición de lo que Dios quiere, pues el Señor bendice sus vidas y los prospera. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Voy a dejarlo hasta ahí la historia. Pero mire, otra vez, Dios usó a dos parteras que prefirieron honrar a Dios que obedecer al rey de Egipto. Y Dios las bendijo y también las prosperó sin darse cuenta que estas parteras
lo que estaban haciendo, estaban siendo parte del plan de Dios porque protegieron la vida nada menos y nada más del futuro libertador de Israel allá en Egipto. Guardaron la vida de Moisés. Eso es lo que hace Dios. Usó a unas parteras. Yo puedo ser un extra en las manos de Dios y Dios me puede usar también porque Él es el director y me quiso dar ese papel, no importa. Así hizo con ellas aquí. El título de este mensaje es: soy un extra en las manos del director. Yo soy un extra en las manos del director y no me debo sentir nada mal y decir: Señor, ¿por qué no me pusiste en, qué sé yo, allá en un lugar donde hay cámaras y pueda ser más famoso y que me vean por televisión? No, no, no. Donde te ponga el Señor. Más bien aquí tenemos demasiado, porque el Señor nos puede mandar allá a África, a la India, a lugares donde ni siquiera nos llega a conocer ni la gente de la aldea donde podemos llegar a estar, donde se convierte uno cada 5 años, cada 10 años, 2 personas. Otro ejemplo, segundo de Reyes 5:1, este me gusta, me encanta porque tiene mucho que ver con nosotros, porque aquí no hay ni ninguna partera, ¿verdad? Pero sí hay muchas de estas. Dice, capítulo 5 y versículo 1 de segundo de Reyes: Naamán, general del ejército del rey de Siria. Este hombre era muy conocido y famoso, importante, tenía mucha plata. Era varón grande delante de su señor, nada menos que el general de un rey, y lo tenía en alta estima. Aparte de eso, lo chineaban a este Naamán, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que no dice el nombre, solo muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Era la empleada de la mujer de Naamán, este general. Pero esta muchacha dijo a su señora: si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, y llevando consigo 10 talentos de plata. 10 talentos de plata, ustedes no se pueden imaginar cuánta plata era, cantidades de dinero, y 6,000 piezas de oro, y 10 mulas llenas de vestidos. Imagínense ustedes, todo lo que llevaba para darle al profeta que lo iba a sanar. Y dice el versículo 15, pegando un brinquillo, y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Esto pasó después de que fue sanado este Naamán. Es que tengo que resumir las historias. ¿Por qué fue sanado Naamán? ¿Por qué Dios hizo este gran prodigio por medio de este profeta? ¿Por dónde empezó la cosa? ¿Por dónde empezó la cosa? Por la empleada de la casa. Porque abrió su boca y testificó de que había un Dios en Israel que sanaba de las enfermedades, que usaba al profeta. Entonces no importa si soy doméstica, no importa, Dios te puede usar llevando la palabra a tus patrones. Vea que ¿qué terminó pasando aquí? Naamán se convirtió a Cristo, por eso les puse ese versículo 15. Lo que dijo es: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Se convirtió al Dios de Israel, este Naamán, porque una muchacha no se quedó callada. Era esclava, podía estar resentida, podía estar dolida, porque en una de las incursiones que hicieron estos ejércitos, se la trajeron de allá como esclava y terminó siendo esclava en esa casa. Si usted está ahora en Ciudad Colón y usted no es de aquí, si Dios la puso o lo puso en algún lugar, es porque Dios quiere que usted sea un extra en ese lugar y Dios lo va a usar poderosamente. Abra su boca nada más y testifique del Dios que tiene. Amén. Bueno, vamos con otra historia aquí. Juan capítulo 6, versículo 9.
Este es el que hablaba el otro día, Paulita. Es una historia lindísima. Juan capítulo 6, versículo 9. Todos recuerdan la multiplicación de panes y peces, ¿sí? Todos se acuerdan cómo Dios alimentó a casi, se calcula que 15,000 personas ahí, contando a las mujeres y a los niños y los adultos, los hombres en ese lugar. Pero todo empezó aquí. Versículo 9 dice, cuando Jesús dijo, aliméntenlos ustedes o denles de comer, ellos llegaron y se acercaron a Jesús y uno dijo, aquí está un muchacho. En otras versiones lo traducen como un niño. Aquí está este niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Voy a dejarlo ahí. Oiga lo que dice de este niño, que anda siendo chiquito con 5 panes de cebada ahí y con 2 pececillos, miren, ahí sí, de esos que salen ahí en el Pacacua, chiquitillos eran. Pero este niño, no sé si era su almuercito, no sé, comía bastante, 5 panes de cebada para él solo, ¿verdad? O tal vez era un niño de esos que llevó esto porque vio negocio y dijo, ahí está la venta. Ahí están juntando un montón de gente ahí y voy a ir a vender pececitos y panes de cebada. Seguro ya había vendido algo, no sé, la Biblia no lo dice, pero hagamos el cargo que eran de él, que su mamá le había preparado esto para que comiera. Pero también significativo que hay aquí es que los niños seguían a Cristo también, y los niños andaban detrás del Señor ahí para ver o escuchar su voz, o sea, desde niño puedo ser un seguidor del Señor y también poner a disposición de Él lo poquito o lo que yo tengo, como hizo este niño. Entonces, alguien dijo ahí, mas, ¿qué es esto para tantos? Ya creo que eso es otra predicación. Voy a seguir leyendo. Versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones, y tomó, 5,000 varones, más las mujeres y los niños, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre todos los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ahora Dios está usando este muchachito, este niño, poderosamente también, porque Él puso a disposición del Señor lo que tenía. Y Dios alimentó con lo poquito que tenía ese niño a multitudes de gente. Todo empieza por algo pequeño. Y no importa si yo soy un extra en la película y Dios me quiere usar como este niño que ni siquiera se menciona el nombre. Puedo pasar hasta anónimo en esta vida. No voy a tener un nombre como Billy Graham y como otros hombres y mujeres de Dios, John Wesley y otros hombres y mujeres de la antigüedad, o tal vez como uno de estos que están en la Biblia, Juan, Pedro, el apóstol Pablo o alguno de esos. Pero tengan por seguro de que este niño tiene un lugar en el reino de Dios y fue importante para el Señor ese día. Y el Señor tenía preparado un niño que llevara ahí 5 panes de cebada y 2 pececitos, porque Él sabía que con eso de ese niño iba a ser un milagro grande. Amén. Así es que usted no diga, es que no tengo nada, Señor, que darte. No diga como dijeron los discípulos, ¿y qué es esto para tantos? No. Lo que usted tenga se lo ha dado Dios y es mucho, y Dios lo puede multiplicar y convertirlo en mucha cantidad para muchas personas. Si usted se sabe San Juan 3:16, basta con San Juan 3:16 para hablar de Cristo, porque usted tendrá un testimonio de las cosas que ha hecho Dios en su vida. Eso es mucho, eso es suficiente. Amén. Te puede darle un aplauso al Señor por eso. Otro ejemplo. Lucas 19:29, otro ejemplo. Seguramente hay muchos ejemplos más en la Biblia, pero estos fueron los que saqué yo, porque si saco todos, terminaríamos quién sabe a qué hora. Dice el versículo 19, versículo 29, capítulo 19, versículo 29 de Lucas. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo,
id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Es un asno pequeñito, un burrito, digámoslo así. Un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, les responderéis así. Oiga, la respuesta: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando los que habían sido enviados fueron unos discípulos. Y cuando desataban el pollino, estaban desatando el burrito ahí. ¿Quiénes llegaron? Sus dueños, los dueños del animalito ese, que eran muy costosos en ese tiempo. Tener un burrito no era jugando, no porque era burro, no era costoso, no, era un animal de carga, se usaba mucho para el trabajo, y los reyes lo sentaban en un asno. Así pasó con David también, era un animal también que llevaba reyes, nada menos que por eso se montó Jesús ahí. Dice: ¿por qué desatáis el pollino?, le dijeron, y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Qué linda esa respuesta, ¿verdad? Y entonces, no dijeron nada. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Todos conocen la historia. ¿Qué pasó ahí? Todos saben la entrada de Jesús triunfal a Jerusalén. Por supuesto, luego ellos fueron a devolver el asno otra vez. Pero lo importante aquí, hermanos, es este ejemplo. Un ejemplo más para que nosotros veamos de que nada más somos administradores de las cosas que tenemos, pero el dueño es el Señor, y si Él lo necesita, entonces tenemos que ponerlo a su disposición. Nada es suyo, ni nada es mío, todo es del Señor, y lo mejor que podemos hacer cuando el Señor nos pide algo es decirle: sí, Señor, y saber que es que Él lo necesita. Él lo necesita. No es que usted es el asno, no. El asno es suyo. Cualquier cosa que usted tenga, su carro, su casa, imagínense ustedes. Ahorita vamos a ver un ejemplo así. Estas personas dueñas del asno estaban siendo parte del plan de Dios otra vez sin darse cuenta, y nadie nunca mencionó ni siquiera sus nombres. Dios había preparado a esos dueños que tuvieran ese asnito ahí porque Dios lo tenía para entrar ahí a Jerusalén como un rey, y todos dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ellos dijeron: está bien, Señor lo necesita, aquí está, tome, si quiere se lo deja. Otro ejemplo, Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. Varias mujeres. Estas mujeres, ¿en qué pasos andaban para que se les hubieran metido los espíritus malos? Pues sí, pero el Señor las había sanado de espíritus malos y de enfermedades también. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido nada menos y nada más que 7 demonios. 7 demonios tenía María Magdalena. No era ninguna santica, ¿verdad? ¿Quién sabe a qué se dedicaba? ¿Brujería, a hechicería, alguna cosa así? Nunca hagan caso que es que María Magdalena era una prostituta. La Biblia no dice eso, de María Magdalena, pero sí que tenía 7 demonios. Suficiente, ¿ah? ¿Qué más? Pero también Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Esta Juana era una mujer esposa de un hombre importante. Y Susana y otras muchas que le servían, ¿cómo? Echaban. Así servían al Señor. Porque la mujer también en este tiempo y según la cultura no era muy bien visto que se parara a enseñar o a predicar, etcétera, estas cosas. Pero sí, ellas sabían, porque habían sido libertadas de sus demonios y Dios las había sanado, Jesús las había sanado, lo siguieron y pusieron sus bienes a disposición del Señor. Dios usó a estas mujeres que a pesar de su pasado decidieron ponerse al servicio del Señor. También sus testimonios, ellas mismas eran testimonios vivos del poder de Dios,
y decidieron sostener económicamente el ministerio de Jesucristo. Estas mujeres son las que financiaban el viaje de aquí para allá de Jesús. Seguro es que andaba en ayuno todo el tiempo. No, sí ayunaba, pero no tanto. Sí, porque es que lo tildaban de comedor, de comelón y de bebedor de vino. Así lo tildaban, que comía mucho. Y él dijo, no, hey, si el esposo está con ustedes, hey, hay comida. Cuando el esposo se ha quitado, ahí sí, viene el ayuno. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, estas mujeres solventaban los hoteles, ¿verdad? O los lugares donde se quedaba Jesús a dormir. Llevaba un séquito con él, llevaba a 12 y muchos más. Mandó 70 a predicar la palabra, 70 discípulos, había que sostener a todos esos. Y estas mujeres sostenían el ministerio de Jesús. Se menciona los nombres de ellas, sí, pero de otras no. Y no le importó a Jesús su reputación, la que hubieran tenido antes. Así es que usted no diga otra vez, no, es que yo no puedo, no es que yo no sé enseñar, no es que yo no puedo predicar, pero usted puede aportar económicamente para que el reino de Dios, para que se expanda el reino de Dios y para que se predique la palabra de Dios. Usted cuando da, por ejemplo, aquí en la iglesia, usted aporta sus diezmos, sus ofrendas, sabe que vamos a hacer un aula ahí, que tenemos un lugar donde usted va a estar seguro y tranquilo, un lugar limpio, con comodidades, servicios sanitarios, etcétera. Todo lo que usted pueda requerir, sonido. Vamos a otro ejemplo, Lucas 22:9, ya casi voy terminando. Ellos le dijeron, oiga ¿dónde quieres que la preparemos? Era la Pascua, mandó a sus discípulos a preparar la Pascua, la noche antes de morir. Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Preparar la Pascua era que tenían que llevar había que matar el cordero, había que prepararlo, había que preparar pan, había que preparar vino, especies aromáticas ahí, hierbas que tenían que comer en la Pascua, etcétera. Todo eso en un aposento ahí, donde un hombre, que no se menciona el nombre tampoco, puso a disposición su casa, ese lugar, solo porque Jesús le dijo, los mandó a ellos a decirle, ¿dónde está el aposento alto? Donde el Señor va hoy a tomar la cena. Otra persona entonces, gracias a este aposento alto donde se reunieron, Jesús pudo no solo celebrar la cena con sus discípulos, sino, si usted lee por ejemplo en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo, por lo menos del capítulo 13 en adelante, hasta cuando ya empieza a hablar de la crucifixión de Jesús y todo eso, todos esos capítulos, 13, 14, 15, 16, 17 de Juan, es todo lo que habló Jesús mientras estuvieron en ese aposento alto. Y en otros evangelios dice otras cosas más, como Mateo 24 y Mateo 25. Jesús pasó horas dando palabra, pasó horas hablando también con su papá, ahí mientras estaban en ese lugar. O sea, este hombre puso a disposición de Jesús su casa. Y usted puede decir, Señor, yo pongo a disposición tuya mi casa. Vamos a hacer en mi casa, yo quiero que hagamos un estudio bíblico en mi casa, quiero que hagamos una célula en mi casa, quiero poner mi casa a disposición. Tengo varios vecinos que quieren escuchar la palabra, tengo algunos familiares que quieren escuchar la palabra. Yo abro mi casa para que se predique la palabra, para que se enseñe. Si es que usted cree que no puede hacer, tal vez usted no es un protagonista, pero sí puede ser un extra como este hombre que ni siquiera sabemos quién fue, pero que estuvo dispuesto a poner su casa a disposición del Señor. Ok, preparó un lugar entonces para que Cristo llegara. Preparó un lugar para él y para sus discípulos. Otro ejemplo, creo que ya aquí vamos terminando.
Marcos 15:20 dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, me falta este ejemplo y otro, Simón de Cirene, casi nadie habla de él, padre de Alejandro y de Rufo, póngale atención a esto, que venía del campo, lo pusieron a que llevara la cruz de Cristo. Este Simón de Cirene. Algunos como Simón, sin querer y aún obligados, porque dice que lo obligaron a llevar la cruz, aún obligados, fueron parte del plan de Dios. Literalmente fue el único que llevó la cruz de Cristo. Qué bendición, qué privilegio, ¿verdad? Haberle ayudado al Señor a llevar la cruz. A mí me hubiera gustado ser este hombre, Simón. Pero dice algo aquí importante, luego no se vuelve a mencionar a Simón de Cirene, pero sí menciona dos nombres, padre de Alejandro y de Rufo, porque parece ser que estos hombres, al mencionarlos aquí, el evangelista que Marcos, parece ser que estos hombres llegaron a ser discípulos de Cristo, conocidos por todos, y que por eso se mencionan aquí. ¿Qué hubiera pasado si este hombre se hubiera negado? Tal vez, sale en carrera, no quiere llevar la cruz de Jesús. Imagínense ustedes, nunca se hubiera mencionado en los evangelios, se hubiera mencionado otro nombre seguramente, sus hijos seguramente tampoco hubieran conocido a Cristo, pero así pasó, porque pueden pasar cosas tan importantes con los extras. Un extra llevó la cruz de Cristo, como este hombre aquí. Aquí tengo el último ejemplo. Juan 19:38, después de todo esto, no es el último, mentira. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. José de Arimatea era el dueño de ese sepulcro. Y Nicodemo fue el que aportó todas las especias aromáticas. Eran hombres influyentes dentro del gobierno judío, conocidos hasta por Pilato, porque fueron a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. Tenía que haber una influencia ahí, para que este José de Arimatea fuera a hablar con aquel, no era ningún bombeta. Pero este hombre llegó y conocía a Pilato, nada menos que el gobernador de Judea, y le pidió el cuerpo de Jesús y le dio permiso que se lo llevara. Y aquel hombre también importante entre los judíos, que se llamaba Nicodemo, prepararon a Jesús para la resurrección. Usaron su influencia. Use su influencia. Muchos de los que están aquí son personas influyentes en la comunidad, en la ciudad. Usemos nuestra influencia en las familias. A veces algunos de los que están aquí lideran las familias. Lleven a Cristo, hablen de Cristo donde quiera que estén. No importa si son extras y nunca salimos ahí nosotros en primera plana. El Señor quiere usarnos. Bueno, un hombre llamado Ananías, ahí está el pasaje, se los voy a resumir. Vivía en un lugar llamado Damasco, donde el apóstol Pablo en el camino a Damasco se convirtió, quedó ciego, lo metieron en Damasco y lo llevaron a la casa de una persona ahí. Y entonces, en una calle que se llamaba Derecha, en la casa de Judas, así se llamaba el dueño de la casa. Entonces Dios le habló a otro discípulo que se llamaba Ananías, para que fuera a la casa de Judas, pusiera sus manos sobre ese hombre, nada menos que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, lo sanara, lo bautizara en agua y le hablara del plan de Jesús para su vida.
¿Se vuelve a mencionar a Ananías en la Biblia? No se volvió a mencionar a Ananías en la Biblia. Pero si ese era el único trabajo como extra que Dios le tenía a Ananías, lo cumplió como Dios se lo pidió. Puso ahí como un perillo. Puso un perillo, si ustedes leen la historia. Le dijo, Señor, pero es que este hombre me han dicho que es un asesino de cristianos. ¿Ah? Y ahí sí tenía razón. No, vaya, dígale que instrumento escogido me es para llevar el evangelio a los gentiles y a los hijos de Israel. Y cumplió con lo que el Señor le dijo. ¿Era un hombre importante? No. Fue a la calle derecha, o sea, seguro salió de su casa, caminó 100 metros y llegó a la casa de Judas. Ese es el misionero que la Biblia menciona, que hizo el trabajo, el viaje más corto para ir a hacer su misión, la misión que Dios le encomendó. Así es que tampoco necesitamos ir a África o ir a la India para que usted diga, no, es que Dios no me está mandando para allá. No, pero Dios lo puede mandar a usted a la vuelta de la esquina. Dios lo puede mandar a donde el vecino, Dios lo puede mandar a donde el compañero de trabajo, y usted puede cumplir ahí lo que Dios le mandó a hacer. No hay excusa, póngase de pie y oramos. Soy un extra en las manos del director, que es el Señor. No importa si su nombre nunca sale en las noticias. Famoso cristiano de Ciudad Colón le dio de comer a 100,000 personas. No importa si no se dice. Dele de comer a 2, si usted solo puede darle de comer a 2. Háblele de Cristo a una persona a la par suya en el bus, si usted solo puede hablarle a uno. No se preocupe si usted no llega a ser un apóstol Pablo, que todo el mundo lo conoció y que escribió muchas cartas, o Juan, que escribió hasta Apocalipsis. Protagonista, Juan, le enseñaron el futuro, lo llevaron al futuro para que viera todas las cosas. Elías hizo descender fuego del cielo. ¿Ah? Eliseo, que milagros no hizo Eliseo. Pero yo soy, como les he dicho muchas veces, Alan, el hijo de Norita, la que vende cosméticos, y el hijo de Mario, el mecánico. ¿Qué sabe hacer Alan? Fue a la universidad, se preparó ahí, y sacó un doctorado, ¿no? Saqué un doctorado en testarudez al principio, cuando era muy joven, y rebeldía. Pero cuando me convertí a Cristo, el Señor dijo, no importa, a mí me sirven así, sencillos, porque lo van a escuchar los que andan en bicicleta con Él, lo van a escuchar los clientes que van a llegar a que les pinte el carro. Entonces no importa, estos extras son los que me sirven. El taxista, este es el que me sirve, porque mucha gente se le sube ahí al taxi y les puede hablar. El carpintero, porque va a llegar a las casas a hacer trabajos de carpintería. El albañil, ese es el que me sirve, sí. Y cualquier otro, aunque sea profesional. Dios nos usa aunque seamos extras en esta película. Amén.